¿Estás cansado de los gatos y perros ordinarios? ¿Te gustaría algo más exótico pero al mismo tiempo de bajo mantenimiento? En ese caso SCP-1550 es perfecto para ti. Los campos oficiales de la ciencia desconocen, por supuesto, esta especie de animales. En su fase temprana de desarrollo son larvas que, a simple vista, no tienen nada de especial. Sin embargo, posteriormente se convierten en organismos completamente diferentes, según las condiciones ambientales en las que se encuentren. Las larvas nacen de huevos de color carne de forma normal. Cada huevo mide 1 centímetro de largo. Para que algo nazca de un huevo, debe entrar en contacto con el aire. Para evitar la eclosión prematura, los huevos se guardan en una bolsa de plástico sellada. Para saber qué hay dentro de los huevos, los investigadores de la Fundación realizaron una autopsia. En su interior, encontraron una baba orgánica que contenía ADN que no se puede atribuir a ningún grupo específico de seres vivos. Se desconoce cómo se forman estos huevos. Después de todo, las criaturas adultas de esta especie carecen por completo de cualquier capacidad reproductiva. Encontrar 2 criaturas idénticas después de sacarlas de los huevos es casi imposible. Lo único que todos tienen en común es un pequeño tatuaje en el estómago en forma de inscripción que indica que pertenecen a la marca del Dr. Wondertainment. Pero ahora pasemos a lo que crece exactamente de estos huevos y larvas. En uno de los primeros experimentos, los científicos de la Fundación colocaron un huevo anómalo en agua salada. La criatura que nació en tales condiciones tenía branquias ubicadas en la espalda, justo detrás de los ojos. Para un mejor movimiento a través del agua, la anomalía lucía colas anchas y planas, que parecían aletas o, mejor dicho, flippers. El objeto tenía glándulas especiales que secretan moco, que fue diseñado para proteger los ojos del agua salada. El cuerpo de la criatura era colorido y tenía una combinación de diferentes tonos de azul, lo que permitió que la anomalía se ocultara con éxito debajo del agua. Desafortunadamente o afortunadamente, a estos animales no se les permite vivir mucho tiempo. Después de estudiar sus características externas, a menudo se realiza una autopsia. También se encontró una burbuja dentro de este objeto, lo que también facilitaba la natación. En uno de los experimentos posteriores se utilizó agua dulce para el medio ambiente. Fue tomado de un río cerca del área de contención de la instalación. La criatura nacida recibió el número de SCP-1550-2. Se distinguió por un cuerpo bastante delgado y aerodinámico, que también mejoró su flotabilidad. Sin embargo, esta vez no había branquias, a pesar de que el huevo estaba en el agua, y el animal nacido era claramente un tipo de habitante acuático. En cambio, la mascota tenía grandes pulmones. Esto significa que el animal podría estar bajo el agua durante mucho tiempo, pero tarde o temprano tendría que salir a la superficie para respirar aire fresco. Esto sorprendió considerablemente a los científicos, llevándolos a la idea de que incluso en condiciones muy similares para el crecimiento de larvas, las criaturas aún tendrían propiedades diferentes. Después de todo, a Wondertainment no le gusta repetirse. Para el siguiente experimento, los investigadores crearon un ambiente en un terrario correspondiente al área forestal de una zona de clima templado, y fue aquí donde se colocó el huevo anómalo. La mascota nacida, SCP-1550-3, parecía llevar un abrigo de piel marrón, pero el vientre estaba cubierto de pliegues que parecían piel de serpiente. El tatuaje de la firma estaba ubicado en un pequeño parche ovalado de piel, escondido entre los pliegues. Según la descripción, podría parecer que se trata de algún tipo de mamífero, pero de hecho el cuerpo de esta criatura tiene la forma de una serpiente con tentáculos de cola agrandados. La próxima vez, se recreó una copia en miniatura del desierto en el terrario. Del huevo colocado allí, posteriormente salió del cascarón una criatura marrón de sangre fría. El color del animal lo ayudó a permanecer invisible en la superficie arenosa. Este objeto fue observado por los científicos debido a que era 1 centímetro más largo que todos los especímenes anteriores. En otra prueba de terrario, se recreó la atmósfera de un apartamento típico de una gran ciudad. Ese entorno resultó en SCP-1550-5, que tenía una piel más áspera. Los ojos de la criatura escanearon el mundo a su alrededor desde pequeños bultos en su cabeza, un poco como los ojos de un camaleón. A diferencia de todos los demás especímenes, este individuo resultó ser más flexible y móvil al mismo tiempo. Sin embargo, los científicos estaban más interesados en la estructura atómica de la mandíbula del animal. Detrás de las mandíbulas de la mascota había una formación similar a la parte inferior de la boca de una ballena, donde filtra el plancton. Esta pieza es capaz de filtrar las partículas de polvo, aislando las migas más pequeñas de comida. Después de eso, los científicos decidieron realizar experimentos aún más locos.
En uno de los experimentos arrojaron un huevo en un recipiente con hierro líquido. El resultado fue bastante predecible. El huevo anómalo se encendió y se quemó sin dejar rastro. Es lógico pensar que ni un solo ser vivo sobrevivirá a tales condiciones. Casi lo mismo sucedió cuando los científicos bombearon todo el aire de la cámara en la que se colocó el huevo. Esto dio como resultado que el huevo explotara y derramara todo el contenido en las paredes de la cámara. A partir de este experimento, los científicos concluyeron que el objeto no encaja bien en condiciones en las que los organismos complejos no sobreviven. Para mí, esta simple verdad fue evidente incluso después del experimento del hierro fundido, pero los científicos no sacan conclusiones de gran alcance después del primer experimento. Por lo tanto, su investigación en condiciones no naturales continuó. Los científicos colocaron un huevo anómalo en un ambiente marino acuático y aumentaron la presión en él a 1086 bares. Esto corresponde a la presión en el fondo de la fosa de las Marianas. De hecho, algo similar a los habitantes típicos en el punto más profundo de los océanos salió del cascarón. SCP-1550-8 tenía una linterna de cebo brillante en su cabeza, similar a un pez rape. Las branquias, al igual que el primer espécimen, también estaban presentes. El color también era aproximadamente el mismo que el primer individuo, solo que más oscuro y con tonos de gris agregados. Sus patas planas están provistas de membranas, y aunque parecen aletas de pescado, no lo son. Los ojos de la criatura son más grandes que los de todos los demás especímenes. A diferencia de otros animales SCP-1550, este espécimen es el más peligroso. Después de todo, tiene afilados dientes de tiburón que fácilmente pueden cortar un trozo de carne. Esta característica sorprendió más a los investigadores. Wondertainment tiende a posicionarse como fabricante de juguetes para niños, y los científicos no pueden imaginar a ningún niño que disfrutaría exactamente de un juguete tan agresivo. ¿Y qué tipo de niños podrían proporcionar a su mascota una presión de 1086 bares? Después de todo, uno no debe olvidar que fue en tales condiciones que creció este terrible animal. En términos generales, no recomendaría estos juguetes a los niños. Nunca se sabe lo que puede pasar, pero antes se vendían libremente y podían caer en manos de cualquiera. Los huevos anómalos acaban de venderse en las tiendas de mascotas. Se sentaron en los estantes con las mascotas más exóticas e inusuales. Había unas 10 cajas de huevos anómalos, con los paquetes adornados con imágenes estilizadas de los objetos, y fueron etiquetados como mascotas personalizadas del Dr. Wondertainment. Cada caja contenía 6 huevos anómalos, así como una pequeña instrucción sobre cómo usar el objeto. En él, Wondertainment se dirige a sus pequeños clientes. En este documento, los huevos en sí se dan como un empaque único para una mascota o un adaptohuevo. Wondertainment recomienda simplemente llevarlos a casa y esperar a que las criaturas nazcan. El inventor de estos artículos anómalos también habla de la necesidad de romper algún tipo de sellos de plástico, aunque no se mencionan en los documentos del objeto. Probablemente sea parte del objeto sellado. La destrucción de tal relleno es una condición muy importante, ya que sin acceso al aire, la eclosión sería imposible. Y Wondertainment también dejó un par de líneas para los padres. Pide a los adultos que vigilen dónde ponen los niños los huevos anómalos para evitar... ¿Evitar qué exactamente? No lo sabemos. La fundación lo clasificó. Lo que está claro es que esto podría ser un efecto secundario muy peligroso, dado que inmediatamente después de esta advertencia, Wondertainment se exime de cualquier responsabilidad por cualquier lesión o muerte de los consumidores de SCP-1550. Al parecer, los únicos en contención ahora son los casos de huevos que eclosionaron en la arena. Según los protocolos, deben mantenerse en un desierto recreado en un terrario, en la cantidad de no más de 20 instancias. Si se excede ese límite, los individuos adicionales están sujetos a destrucción. Lo más probable es que los individuos del desierto estén siendo criados debido al hecho de que son más grandes que el resto. En términos generales, los animales anómalos de SCP-1550 son pequeños. Por lo tanto, la ventaja en tamaño permite a los científicos controlar mejor a las criaturas, así como estudiarlas, creo. También creo que hay muchos casos de SCP-1550 en la vida silvestre. Nada impidió que los huevos anómalos aparecieran accidentalmente en cualquier otro lugar del mundo. Por ejemplo, podrían haber caído al fondo de la fosa de las Marianas, y esto podría haber provocado la aparición de los animales muy extraños allí. Sin embargo, Wondertainment previó la posibilidad de tal escenario. Por eso hizo absolutamente estériles a todos los individuos para que los animales no comenzaran a multiplicarse sin control.
En este caso, la secular cuestión de qué fue primero, el huevo o la gallina, encuentra solución por primera vez en la historia. Después de todo, es obvio que los huevos aparecieron por primera vez y solo entonces SCP-1550 comenzó a salir del cascarón. ¿O no fue así como cayó? Wondertainment debe haber obtenido el ADN que colocó en los huevos anómalos de alguna parte. Teniendo en cuenta que el ADN anómalo contribuye a la aparición de cualquier animal, puedo suponer que el material de origen son las células madre de alguien o algo. En los seres humanos, estas células pueden convertirse en el material de construcción de cualquier tejido, ya sea músculo o nervio. Sin embargo, el ADN anómalo no se adapta a otras células ni a las características del organismo, sino exclusivamente al medio ambiente. Ten en cuenta, sin embargo, que Wondertainment es un manipulador de la realidad, lo que significa que puede crear tales anomalías sin ninguna ayuda. ¿Crees que hubo algún prototipo que sirvió como base para SCP-1550? Comparte tus teorías abajo en los comentarios. ¡Nos vemos!